Buenos días, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Ingeniera, señor. Buen día, ingeniera. Se la Buen escucha día, bien. gracias. ¿Tienen buena señal o nada? Perfecto. Qué bueno. Yo no pude pasar hidráulica porque estaba demasiado pésimo más tempranito, así que se salvaron. Pero ustedes ya no. Aunque me costó conectarme, porque creo que unas 3 veces me botó el Zoom Uh, y Volvió. regresando. Ya. Voy a empezar a compartirles mi pantalla para que veamos. Ya, me está saliendo conexión inestable. Voy a apagar mi cámara. Y ya vemos al final si mejora un poco. Bien, vamos a empezar entonces. En esta clase, bueno, ya habíamos hablado un poquito de lo que íbamos a ver la clase pasada. Recording in progress. Entonces, lo que vamos a iniciar a ver hoy es la parte de la hidráulica de tuberías. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo se comporta el flujo o el fluido a través de la tubería o las tuberías. Entonces, esto es muy importante porque como nosotros vamos a hacer el diseño de toda la red y por supuesto darle el tratamiento que el agua se merece, entonces necesitamos saber exactamente qué es lo que sucede, no solamente con el caudal de diseño que nosotros tenemos que llegar al final a obtener, sino también qué velocidades vamos a necesitar, si hay algunas otras características, por ejemplo, si ustedes recuerdan también, en Sanitaria 1 se habla bastante de la autolimpieza, se habla bastante de eh, algunas velocidades, etcétera, pero lo vamos a ver eso aquí, para que podamos observar lo que es... ¿Ustedes escuchan la bulla de atrás? O bueno, de acá. Sí, sí, ingeniera, se escucha. ¿Escuchan a los loritos? sí, se Sí, escucha. sí. Ya van a disculpar. A ver, voy a intentar cerrar mi puerta. Ya, a ver, ahora sí. Eh, ¿Quiere hablar? Sí, quiere hablar el lorito. Es que mis primas tienen loritos acá. Yo no soy muy fan y estoy de acuerdo en tener ese tipo de eh, animales como mascotas. No sé cómo se les diría. La verdad es que no estoy de acuerdo, pero bueno, para gustos y colores. Bueno, entonces les estaba diciendo de que vamos a hablar acerca de esta hidráulica de tuberías, ya no me alargo más, vamos a pasar aquí. Antes de ingresar a estas ecuaciones, nosotros hemos visto antes de iniciar o que antes de que nosotros iniciemos un diseño de una red de alcantarillado para transportar aguas que pueden ser cuáles, domiciliarias, industriales, comerciales, se debe realizar una serie de estudios y eso lo vimos la clase pasada. Ya sabemos cuáles son todos esos datos que tenemos que recolectar, cuáles son esos datos que
precisamos sí o sí para llevar adelante nuestro diseño, porque lo vamos a necesitar en los cálculos y en muchas otras cosas que requiere el proyecto. Y sabemos también que como no hay coordinación, por ejemplo, entre quien se encarga de la red de alcantarillado y de utilizarla, prácticamente el arquitecto que urbaniza, por lo general no tiene mucha idea de lo que es una red de alcantarillado. Entonces ahí está el problema del cual nosotros hablábamos la clase pasada y decíamos, bueno, por ejemplo, en una urbanización, lo que se hace es planificar que los futuros pavimentos, las futuras avenidas, pero no se toma en cuenta la parte del alcantarillado. Quizás hoy en día ya es un tema un poquito más común de hablar o de planificarlo, pero antes no era el caso. Ahora, a partir de ahí, nosotros hemos visto que, por ejemplo, podemos observar cómo van las curvas de nivel de acuerdo a los datos que vayamos a obtener, ver si tenemos que excavar, por ejemplo, de acuerdo a las pendientes, cómo va a ir nuestra red. Y dijimos, bueno, intentar de que todo vaya por gravedad, ya que el transporte del agua se hace por gravedad. Y como estamos hablando de tuberías, lo que vamos a hacer es repasar la hidráulica de tuberías utilizando la ecuación de Manning. Entonces, siempre nosotros vamos a asumir aquí en este tipo de estudios que el flujo dentro de las tuberías es turbulento, ¿ok? No es laminar. El flujo dentro de la tubería, aunque vaya en forma de lámina a simple vista, la estructura interna del flujo es turbulenta, ¿ok? Por favor, muy atentos a eso. Además de eso, en algunos casos también se asume que el flujo es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la tubería física y la pendiente de energía son las mismas. Eso, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en hidráulica 1. Por eso les decía, vamos a ver cómo están en hidráulica 1. Y si ustedes tienen algo que reforzar o repasar, háganlo. Este tema es el momento para eso. Entonces, las pendientes de flujo van a ser las mismas en toda la lámina de agua que va a atravesar por aquí. ¿Ok? En este caso, fíjense, aquí tenemos este esquema donde prácticamente podemos observar qué es lo que ocurre con el flujo dentro de esta figura que estamos asumiendo que pudiera ser la tubería. Ahora, fíjense que tenemos el radio, tenemos el tirante y por supuesto esto siempre está dado por cierto ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser este ángulo phi o ángulo central que nos va a determinar o que va a determinar cómo lo determinamos? Con el flujo de agua, por supuesto. También tenemos esta distancia, fíjense, a partir de aquí hasta el centro tenemos otra distancia, porque Y es esto de acá abajo. Entonces, ¿cuánto sería esta distancia? Sería R menos Y, ¿se dan cuenta? Porque de acá a acá es R, entonces obviamente de acá a acá también va a ser R. Menos Y para obtener esta distancia de aquí. Bien. Y fíjense que aquí ya tenemos igual algunas ecuaciones donde, por ejemplo, esta distancia que yo les decía, R menos Y, entra en la ecuación de phi. Y aquí lo tienen, fíjense, solamente que aquí ya está como factor común y demás cosas ya está acomodadita, como nos dice la ecuación. Entonces, ahí está, fíjense. Interviene para el cálculo de ¿qué? Para el cálculo de ese ángulo. Ahora bien, el coseno de phi, que en este caso estamos hablando de este, es igual a ¿qué? Es igual a phi sobre 2. Y a ver aquí, creo que no lo tienen. Ah, aquí está. ¿Ok? Es igual a eso. Pero en este caso, ya sabemos que coseno es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿sería cuánto? Sería Y menos R sobre R, ¿verdad? Eso nos va a quedar. O sea que el 2 veces coseno
de phi sobre 2, ok, solamente que aquí está la menos 1 porque todo ha pasado arriba, para tenerlo todo en un solo lugar, o todo en la parte de arriba, ok. Se me fue la palabra. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Antes de esto, y menos r sobre r. ¿Para qué? Para que nos quede de esa manera. Ahora, si yo hago que esa división, se las voy a anotar aquí, por si se están perdiendo un poquito. Lo que nosotros teníamos, ahí. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar esto de acá. Esto que tenemos aquí. Si le hallo el arco, cuyo coseno es ¿cuánto? El coseno es igual a esto. Por si se pierden en las ecuaciones, yo les estoy diciendo lo que está antes de llegar a todo esto de aquí. El coseno es igual ¿a qué? A ese phi sobre 2. Entonces voy a tener, en este caso, ¿cómo me va a quedar? Coseno a la menos 1, que es esta parte de aquí. Me voy a volver al cursor porque a veces el lápiz no se ve. Coseno a la menos 1 de todo esto de acá, que ya sabemos de dónde viene. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el área, fíjense que es igual a ¿cuánto? El área es igual a 0.5 del radio, y el radio sí lo tenemos aquí, fíjense en el esquema, al cuadrado por ese phi menos el seno de phi. Entonces, como phi depende de y, ok, una vez que lo calculo, puedo tener yo el área. Entonces, primero calculo esto y luego puedo calcular el área. Luego, fíjense que aquí ya está un poquito más fácil. Este de acá es el perímetro mojado. Igual esto lo han visto en hidráulica 2. ¿Es igual a qué? Al radio, en este caso, como estamos hablando del flujo, por ese phi. Luego también tenemos el radio hidráulico, donde vamos a tener que simplemente es el área comparado con ¿qué? Con ese perímetro mojado. Y básicamente nos vamos a la ecuación de que esta de acá es la ecuación de Manning, ¿verdad? Donde nos dice que, primero que todo, aquí, si multiplico la velocidad por el área, ya sabemos que vamos a obtener ¿qué? El caudal, ¿verdad? Y en este caso, aquí, 1 sobre n, si ustedes recuerdan a qué nos referimos o a qué hace referencia la ecuación de Manning cuando tenemos esto. La velocidad es igual a ¿qué? A 1 sobre la rugosidad. ¿Se acuerdan que n es la rugosidad? Ya sabemos que esta es el área, el radio hidráulico, ya sabemos que también está elevado a estos componentes, y esto de aquí es la pendiente. Entonces, todo esto que hemos visto acá es asumiendo que este ángulo o que este phi es menor a 180 grados. Hay que tener mucho cuidado cuando el fluido está por encima del nivel central del radio. ¿Qué quiere decir? Que esto esté quizás un poco más arriba o el fluido esté por acá. Les voy a hacer la marquita. Por ejemplo, ahí. Que eso sea y y no esto de acá. Entonces ahí ya los cálculos no son iguales a estos, son diferentes. Pero esa es otra historia. Solamente es asumiendo en este caso que siempre vamos a tener este panorama. Entonces, esta ecuación de Manning en Sanitaria 2 la utilizamos para poder, por ejemplo, comprobar si nos cumple la pendiente con las velocidades. ¿Ok? Podemos despejar de aquí la pendiente y tenemos el valor de la velocidad o del caudal y así sucesivamente. Entonces, por lo general, el doctor Francisco lo que no recomienda es hacer uso de las tablitas, que vamos a verlas igual de todas maneras,
pero lo más recomendable es chequear al final de cuentas si la pendiente nos cumple con ese caudal, nos cumple con esa velocidad, etcétera, etcétera, pero todo a través de esta única ecuación que es la ecuación de Manning, y no tanto por las demás tablas que dicen, ay, si tenés un caudal de tanto, pues vas a tener una pendiente de tanto. O si vas a tener un caudal de tanto, utiliza una tubería de diámetro tanto. Entonces, más que todo, utiliza esta ecuación de Manning. ¿Para qué? Para que así ustedes puedan aquí, si tienen este valor, despejan la pendiente, o si tienen este, ponen aquí la pendiente y pueden comprobar cómo están yendo esos cálculos. Bien. Fíjense, aquí tenemos en esta imagen, si graficamos, por ejemplo, el caudal sobre el caudal total, no sé si era este esquema o era este. Había uno que no tenía el... Ya. Si graficamos el caudal sobre el caudal total, fíjense que ahí está, que más adelante vamos a ver qué quiere decir ese caudal total o esa relación. En este caso, prácticamente el caudal lleno va a ser cuando nos va a ocupar toda la tubería, ¿verdad? Sin presurizarse, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ponemos, por ejemplo, les voy a hacer el esquema. Si aquí yo le coloco un piezómetro, no puede subir el nivel de agua más allá. Entonces no puede funcionar a presión. Tiene que ser bajo libre, tiene que ser flujo libre, inclusive hasta esta parte de acá. Entonces, eso quiere decir. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Voy a utilizar como variable ese caudal lleno, que ustedes lo tienen aquí, solamente que como está un poquito distorsionada la imagen, aquí Q sobre QL. Entonces, eso de ahí es ese caudal lleno, que me va a utilizar todo el área. Todo el perímetro mojado va a ser igual a ¿qué? A pi por diámetro. Y finalmente podemos graficar esta curva de acá, que ustedes pueden observar. Entonces, en este caso, esta es la altura de la sección, ¿ok? O también se le llama calado. ¿Y a qué se le llama calado? A lo que nosotros vimos en esta parte como Y. A esta Y también se le llama calado, que es lo mismo que la altura de la sección. Porque en varias bibliografías ustedes solamente lo van a encontrar como calado y no como Y o como altura de la sección. Bien, entonces aquí tenemos ese caudal sobre el caudal lleno y además tenemos esta velocidad comparada con la velocidad llena. Es decir, una velocidad normal con la velocidad a tubería llena, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Aquí tenemos esta curvita, que por supuesto es para el caudal, y esta de acá nos muestra la velocidad. Entonces, vamos a graficar esa línea o esa parte del caudal y la velocidad en función de ¿qué? En función del calado o de esa altura de la sección. Y por ejemplo, a ver aquí, más o menos, en este caso, a la mitad del flujo voy a tener, por ejemplo, y por lo general es así, a la mitad del flujo vamos a tener, ¿qué quiere decir esto? A 0.5
estamos asumiendo que esta de acá es mi sección y esto de acá es el tirante Y. Entonces, por ejemplo, a 0,5, si seguimos esa línea, fíjense qué es lo que vamos a tener. Aquí vamos a tener más o menos 0,4, esto de acá está en porcentaje, ¿ok? Entonces 0,4, 0,5, más o menos de aquí hasta arriba, un 42%. Hay un 42% del caudal total que puede llevar la tubería. Entonces, con este cuadrito o con este gráfico, nosotros podemos ir observando ese tipo de datos. Si tenemos, por ejemplo, un calado o un tirante súper bajito de 0,2, fíjense cuánto sería más o menos el caudal. El caudal va a estar entre 0,0 y 0,1. Entonces es muy poquito. Por lo general está más o menos entre 0,4 y 0,5. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un caudal un poquito más elevado a comparación de estos valores de aquí. Y lo mismo con las velocidades. Aquí, para un calado de 0,5, ¿cuánto vamos a tener? Si tenemos un caudal del 42%, la velocidad prácticamente va a estar más o menos en ese rango también. Pero asumiendo que nuestro tirante siempre va a estar hasta más o menos el radio. Es por eso que hacemos la comparación del 0,5, es decir, hasta más Ingeniera, o menos aquí. ¿Sí? una pregunta. ¿El calado es Dígame. el tirante? Sí, el calado es Y, es el tirante. Ok, Ya, gracias. entonces les decía, hace un momento estábamos hablando de que por lo general, incluso, el tirante puede llegar hasta ahí, pero cuando llega o sobrepasa ese radio, entonces ya hay que hacer otro tipo de estimación. Bien, pero no es, como les decía, no es nuestro caso. Ahora, fíjense y volvamos al esquemita de aquí. En este caso, la velocidad, por ejemplo, puede ser cercana a la velocidad máxima. ¿Eso qué quiere decir? A mí me interesa operar más o menos en unos rangos que estén por aquí, porque fíjense, está entre cuánto, 0,8 y 0,9, entonces me interesa operar ahí. En este caso, ¿por qué nos interesa operar en velocidades máximas? Lo hemos hablado también en la clase pasada, porque nosotros tenemos que estimar o utilizar o calcular una velocidad que tiene que ser capaz de arrastrar todos los flotantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Los sólidos que hemos visto que el agua residual puede transportar. Si nosotros no tenemos esa velocidad, ¿qué es lo que va a suceder? Y lo hemos visto también en una imagen. Todos estos sólidos se pueden pegar a nuestra tubería, se pueden almacenar ahí, se pueden formar incrustaciones y nuestra tubería va a dejar de tener la eficiencia que tenía al inicio. Entonces eso nos puede arrastrar problemas a futuro. Bien, a ver, en este caso, por ejemplo, para la velocidad, hablando del tirante lo tenemos aquí, pero dejemos a un lado eso de ahí. Hablemos de la parte de la velocidad nuevamente. Si nosotros tenemos, fíjense, esta velocidad más o menos aquí al 80%, ¿ok? Que fíjense aquí es entre 0,8 y 0,9. Si trabajamos la velocidad ahí de la tubería, me va a ser igual a ¿qué? Me va a ser igual a un caudal máximo que pudiera ser, por ejemplo, de 0,95. ¿Qué quiere decir? A una tubería llena. Entonces, eso hay que ver de que si vamos a trabajar con un determinado caudal, que tampoco sea tan excesivo, pero que nos cumpla la velocidad. Y es un poco contra lo que dijimos al inicio, pero hay que intentar de que sea así, porque
otro modo, ya saben que toda esa materia orgánica que va a ir arrastrada por el agua tiene que ser llevada hasta el siguiente dispositivo de tratamiento, porque de otro modo, si se nos queda en las tuberías, ya sabemos que nos puede causar algún tipo de obstrucción y con el tiempo se va incrustando, como yo les decía, dentro de la misma, y ya saben que hay muchos problemas que pueden ocurrir. Ahora bien, ¿qué pasa con la rugosidad? En este caso, cuando hablamos de rugosidad, la rugosidad también va cambiando. Voy a ver si hay en el otro esquema. Fíjense, aquí también tenemos, antes de pasar a la parte de la rugosidad, en este caso, nosotros aquí tenemos, nuevamente, fíjense, la velocidad a full, o la velocidad llena, y ese caudal lleno también. Y también estamos graficándolo, pero fíjense que está al revés. Ya no tenemos la velocidad aquí y el caudal aquí, sino es que está al revés. Ahora, en este caso, por ejemplo aquí, la velocidad que yo les estaba explicando hace un momento, de que nosotros pudiésemos trabajar, por ejemplo, con ese 95%. ¿Ok? Y sería lo más adecuado, o de 80 a 90% está perfecto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una buena velocidad de arrastre. Ahora, para la rugosidad, esta también va cambiando, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta relación con respecto a nuestro calado y a ese diámetro, ¿ok? ¿Qué quiere decir? A la altura de toda la sección de la tubería. La rugosidad va a ser bastante alta, por ejemplo, un 20% de la sección. En este caso, ¿dónde sería el 20%? Más o menos aquí. Y para esa rugosidad es esta curvita de acá, ¿ok? Para la rugosidad. Esto es para la velocidad, esto es para el caudal, pero para la rugosidad es esto de aquí. Y nosotros también ahí podemos ir observando de acuerdo a lo que nosotros querramos obtener, con cuánto podemos trabajar. Aquí, por ejemplo, estaría para un 20%. Entonces, ¿de qué es esto? Es de la sección, ok, todo es respecto de la sección. Y porque el perímetro mojado va a ejercer un esfuerzo ¿sobre qué? Sobre el fluido, de tal manera que no va a tender a retrasar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la rugosidad, estamos hablando prácticamente de una característica ¿de qué? Del material, ¿verdad? Y más adelante, igual vamos a ver algunas tablitas donde hay algunos valores, no sé si es en esta diapositiva o en las siguientes, pero vamos a poder ver algunas características de los materiales. Creo que es en las siguientes diapositivas, donde ya vamos a hablar de las cámaras, cada cuánto tienen que estar separadas, por qué se ponen ahí, etcétera, etcétera. Y por lo general, para cada tipo de material, ustedes saben que hay una rugosidad. Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con tuberías de hormigón, tienen una cierta rugosidad por ser algo característico del material. Si trabajamos con una tubería de PVC, tiene otra rugosidad y así sucesivamente. Todo es de acuerdo a el material con que estemos trabajando. Bien. Si le ponemos unos numeritos, fíjense aquí tenemos un ejemplo, a todos esos parámetros que hemos visto, de acuerdo a los esquemas para estas tuberías circulares, vamos a ubicar esos valores máximos de los que estamos hablando y con los que sería lo adecuado trabajar. Aquí tenemos, fíjense, simplemente son algunas relaciones entre los diámetros, por ejemplo, velocidad, hemos visto velocidad y velocidad llena.
simplemente haciendo una comparación quizás de la velocidad que nosotros podamos obtener y la velocidad a tubería llena, como le decimos. Lo mismo acá para el caudal, para el radio, para el área y para el perímetro. Ahora bien, en este caso, fíjense, aquí tenemos todos estos diámetros. Ok, aquí tenemos las velocidades. Y aquí, fíjense, prácticamente, si observamos todos estos valores, este es el valor más alto, es por eso que está marcado con amarillo. La velocidad máxima está ¿a cuánto? A un 80% de profundidad, porque no se olviden que esa D está referida ¿a qué? Está referida al calado o a esa profundidad Y. Entonces, es por eso que aquí esto, por ejemplo, es en porcentaje. Solamente que, claro, ahí está 0.8, pero eso es en porcentaje. Entonces, nosotros podemos estimar todos estos valores y ubicar esa velocidad máxima. Aquí tenemos 1, 1.124, 120, 0. Entonces, ¿cuál es el valor máximo? 1.140. Y esa velocidad máxima está a un 80% de profundidad. ¿Ok? Luego también tenemos, por ejemplo, aquí, para este radio, ¿cuál es el valor igual? ¿Cuál es el valor más alto? Aquí tenemos 1, 1.194, 1.186. Este es el valor más elevado. Por eso también está marcado ahí con amarillo. Y, por supuesto, ese caudal máximo, ¿ok? Perdón, la eficiencia de la velocidad se da ¿cuándo? Se da cuando ese radio hidráulico es también el máximo. Fíjense, es también al 80%. Entonces, se da también ahí. Cuando voy a tener la velocidad máxima, el radio hidráulico también va a ser máximo. Y sí, concuerda, fíjense, es también al 80%. Ahora, en este caso, aquí también tenemos nuestro caudal máximo. Fíjense que es este de aquí, porque todos los demás son 0.0 algo o 1. Pero este es un poquito más elevado. También está marcado ahí con amarillo. Y ese caudal máximo, ¿a cuánto lo voy a tener? Fíjense, lo voy a tener al 90%. Entonces, ahí nosotros podemos observar qué relación podemos utilizar de acuerdo a, obviamente, primero que todo, la velocidad, ¿verdad? Porque habíamos visto que esa es una característica muy importante para nuestra red o nuestro arrastre de las partículas, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, nos interesa esto de aquí. Este es el rango que me interesa operar en términos de velocidad, rapidez de evacuación del flujo y arrastre. Entonces, está sobre todo entre el 90 y el 80%. En este caso, más predominante el 80% porque aquí tenemos el radio hidráulico y también tenemos esa velocidad. Entonces, está más que todo a ese 80%. Bien, voy a finalizar para que se vuelvan a conectar, por favor. Para que terminemos esta parte, ya es lo último de la clase, lo que quiero que ustedes entiendan de todo lo que hemos visto el día de hoy.
Ya, no sé de quién era el audio, pero ya lo desactivé. Les decía, lo que quiero que ustedes entiendan con todo lo que hemos visto y que no se les vaya a olvidar es por qué la tubería no funciona a un caudal lleno. ¿Por qué no trabajamos con un 100%? Porque no es eficiente. ¿Y cómo lo podemos observar? Fíjense aquí. Este de acá no es el mayor valor para nuestro caudal, fíjense. Este de aquí es el mayor. Pero si trabajamos con este, vamos a estar trabajando, por así decirlo, al 100%. Pero fíjense, si trabajamos al 100%, no tenemos la velocidad más alta, ni tampoco tenemos el caudal más alto, ni tampoco tenemos la función del radio hidráulico, por ejemplo, o esa eficiencia. Entonces, más o menos está entre ¿cuánto? Entre el 80 y el 90%. Es por eso que no trabajamos a un caudal lleno. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la velocidad que necesitamos, no vamos a tener el caudal, ni tampoco esa eficiencia de la que tanto estábamos hablando. Entonces, ya sabemos que si yo tengo velocidades mayores, estas velocidades van a ser capaces de arrastrar todos esos flotantes. ¿Ok? ¿Y por qué trabajamos con esas velocidades mayores? Porque básicamente el fluido que vamos a transportar o el fluido que hay es el vehículo de transporte de las aguas servidas hasta ¿dónde? Hasta las estaciones de tratamiento. Y ya sabemos cuáles son los componentes del agua residual, qué se lleva en el camino, cuál es esa materia orgánica, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que siempre, al momento de estimar algunos cálculos, lo que nosotros podemos hacer es hacernos esta tablita y probar con diferentes eficiencias para que ustedes vean y al final de cuentas les va a resultar que van a trabajar más o menos entre el 80 y el 90% porque ahí les van a resultar sus valores mayores de velocidad, de eficiencia, de caudal, etc. Bien, hasta aquí es la parte de la hidráulica de tuberías. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a ver si es que ya estamos en mi señal. Pueden activar sus cámaras, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O se durmieron? Esa relación ¿cómo dijo que se llamaba? Es la relación de la parte del calado de lo que estábamos hablando para la eficiencia. Pero en la tablita solamente se le pone D y D, es la relación de la profundidad, ¿ok? Pero como les decía, está directamente relacionada con la relación de la parte que vimos de la rugosidad, que era Y sobre D. Entonces, lo tomamos para la eficiencia, como estaba ahí un 80, un 90%, pero para el 100% vimos que ya nada nos cumple, ¿verdad? Entonces, es para esa relación. Ah, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Necesitamos repasar hidráulica? ¿Le entendieron o se perdieron? ¿Se le entendió, ingeniera? Bueno, me alegro. Entonces, si yo les pregunto ahorita de lo que hemos visto hoy, ¿sí me pueden responder? Ya se asustaron, ya. Era broma. No les voy a preguntar. Bueno, ya. La siguiente clase vamos a ver la parte de
que creo que ya lo habíamos mencionado un poquito, pero van a ver que todo es algo que se repite un poquito. ¿Por qué? Porque las diapositivas están, o bueno, el avance está pensado más que todo para que vengamos arrastrando lo que ya vimos y lo podamos repasar, porque estoy segura de que hoy, por ejemplo, ustedes todo lo que hemos visto hoy no se lo van a saber de memoria. Entonces, si hay algunas personas que ya captan a la primera, a veces se pueden aburrir, pero no todos aprendemos de la misma manera. Es por eso que la intención es ponerle un poquito de lo que ya vimos para que ustedes quizás con eso se acuerden y puedan seguir asociándolo a lo que viene más adelante. ¿Okay? Es quizás un proceso un poquito más tardado, pero estoy segura de que les sirve de más o les ayuda un poquito más en eso. Por si hay personas que se aburren y que dicen, esto ya lo vimos. No sé si les pasa. Son muy inteligentes. Bueno, si no tienen más, o si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas, nos vemos el día viernes para continuar con el avance. Está bien, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, ingeniera. Igualmente.